Bueno, muchas gracias a todos, muchas gracias especialmente a la Cámara de Comercio Internacional y a la Cámara de Comercio de Quito por haberme tomado en cuenta para este panel con tan distinguidos panelistas. Bueno, creo que soy la primera además que voy a comenzar a utilizar la polla, como digo yo, del PowerPoint. A mí me ha tocado un tema, digamos, que ha generado mucha discusión aquí en el Ecuador y en el mundo entero, que tiene que ver un poco con la evolución que ha tenido la acción de nulidad, la acción de extraordinaria protección y la ejecución del laudo arbitral. Voy a comenzar con la evolución justamente de la acción de nulidad. Como sabemos, a todos los que estamos aquí, prácticamente han habido dos temas que se han venido discutiendo o que se han venido desarrollando en la legislación y en el desarrollo de la jurisprudencia y la doctrina. ¿Qué es lo que más se ha discutido? Principalmente es cuál es la naturaleza de la acción de nulidad y a qué causales qué causales pueden generar o dar derecho a que se ejerza la acción de nulidad. Entonces me voy a retrotraer un poco a los inicios del juicio por arbitraje que estaba recogido, como nosotros sabemos, en el Código de Procedimiento Civil, más o menos desde el año 1953, y que tuvo vigencia hasta la expedición de la Ley de Arbitraje e Mediación, obviamente con las reformas que se iban dando. ¿Qué tenía de particular esta legislación de ese momento? Es que la acción de nulidad como tal estaba concebida como un recurso dentro del recurso de apelación. Entonces, era prácticamente una apelación del laudo arbitral. Tal es así que incluso se suspendía por la interposición del recurso la ejecución del laudo. Y había una connotación especial porque, como sabemos que esto nace del compromiso arbitral, que era una figura netamente contractual recogida por el propio Código de Procedimiento Civil, se preveía la posibilidad de que las partes fijen una multa para detener o impedir o suspender más que impedir la ejecución del laudo mientras se resuelve este recurso de nulidad. Esto es algo muy similar a lo que vemos hoy con la caución y ya vamos a hablar más adelante. Y respecto a las causales para, interponer esta acción, estas eran diferentes de las que son ahora. Por ejemplo, se preveía que una de las causales era la nulidad del compromiso arbitral, por lo que les decía, porque justamente era un compromiso especial regulado por el Código de Procedimiento Civil de ese entonces, también por haberse resuelto en la sentencia arbitral, que así se llamaba, asuntos que no fueron convenidos por las partes que debían ser resueltos de acuerdo al compromiso arbitral, también por haberse expedido luego del plazo o del convenio arbitral o cuando los árbitros ya habían perdido la jurisdicción para conocer de ese arbitraje, y obviamente también cuando se haya resuelto sobre temas, cuando no hayan estado en la emisión de la sentencia todos los jueces presentes. Con la expedición de la Ley de Arbitraje y Mediación pasamos a lo que yo he denominado este segundo periodo, pero también un periodo que comienza una ardua discusión de lo que era o cuál es la naturaleza jurídica de la acción de nulidad. Y esta confusión se daba por la propia ley, porque si nosotros revisamos los artículos o el texto de los artículos, hablaban indistintamente de acción de nulidad y de recurso de nulidad. Obviamente ya vamos a profundizar un poco cuál era el problema de esta confusión, por qué había tanto relajo en tener acción y recurso, estas dos palabras al mismo tiempo. Respecto a las causales, ya prácticamente fueron las mismas que se mantienen hasta hoy. Entonces quiero detenerme un poco en esta discusión, que fue un poco lo que se conversaba, para decir por qué se terminó concluyendo que la acción de nulidad es prácticamente una acción y no es un recurso. Principalmente por el objeto de la acción. O sea, la Corte Provincial, el presidente de la Corte Provincial no va a entrar a analizar el fondo de la controversia. La acción de nulidad, es claro para todos, es un examen a posteriori del laudo para determinar errores sobre el procedimiento arbitral. Por otro lado, la propia ley, en su artículo 30, la Ley de Arbitraje y Mediación, prohíbe que se interpongan otro tipo de recursos distintos a los recursos de ampliación y aclaración, que son unos recursos que son los únicos recursos previstos por la ley, porque, como sabemos, el arbitraje es por concepto de instancia única. Es decir, lo que se pretende es justamente desligarnos de la manera más amplia posible de lo que es la función o la justicia ordinaria, porque
porque realmente lo que queremos es extraernos de la justicia ordinaria. Entonces, de esa manera, tomando en cuenta esto, y además que la Corte Provincial tampoco es un superior jerárquico del árbitro, tampoco se le aplica una de las reglas que se aplican a los recursos. Por último, también sabemos que no es un recurso como tal, porque el procedimiento arbitral es un procedimiento especial. Mucho se ha dicho esto, ya no me da el tiempo para hablar de eso, respecto a la discusión de si es que es un proceso o un procedimiento, y en fin. Pero bueno, para efectos de lo que estamos hablando hoy, vamos a quedarnos con que es un procedimiento especial. Y esto también es importantísimo. A diferencia de los recursos, la acción de nulidad se procede una vez que el laudo ha causado ejecutoría. En cambio, los recursos, como todos sabemos, impiden que la sentencia se ejecutoríe hasta que no haya la resolución en cada recurso. Entonces, con eso entramos a la última etapa, que es justamente que nace desde la última codificación de la Ley de Arbitraje y Mediación en el 2005, que ya la jurisprudencia se ha ido ya, unificando, la misma la doctrina, hasta reconocer a la acción de nulidad, como les dije, como una acción. Y hace pocos años, en el 2021, como alguien ya comentaba antes, con la emisión del reglamento de ley de arbitraje y mediación, también se fueron cerrando algunos de los problemas que históricamente había traído esta acción. ¿Cómo se lo hizo? Primero, porque ya se introdujeron, para que sean aplicables, los principios rectores de la acción de nulidad, que todos conocen muy bien: la alternabilidad del arbitraje, la mínima intervención, la especificidad, o sea que no hay un texto legal sin una cláusula, sin una causal no procede el arbitraje, y en fin. También hablamos de la convalidación, de la conservación, preclusión y trascendencia. Y también, a través de este reglamento, se establecieron reglas especiales, que como algo nos comentaba también Agustín hace un minuto, que pusieron fin a ciertas trabas para la acción de nulidad o a cierto abuso del derecho de la acción de nulidad, como era el prever o exigir a los funcionarios públicos que no interpongan acciones de nulidad en todos los casos, sino exclusivamente aquellos en los que procedía alguna de las causales previstas en el artículo 31 de la Ley de Arbitraje y Mediación. Entonces, esto ha sido un buen avance, aún hay mucho por hacer, pero ya hoy por hoy podemos decir que tenemos mayor seguridad jurídica en cuanto a cuándo procede la acción de nulidad y su naturaleza jurídica. Lo que está claro para todos es que el objetivo de esta acción es exclusivamente garantizar el debido proceso y que se respete el acuerdo o las normas de procedimiento fijadas por las partes, y también, obviamente, como les decía, la seguridad jurídica. No me da el tiempo para leer un pronunciamiento de la Corte Constitucional, pero básicamente, como les decía, lo que se pretende es separar o desligar en la mayor medida a las acciones o al arbitraje en su integridad de la intervención de la función judicial. Y los dos principios básicos, como sabemos, son que es el único mecanismo de impugnación de los laudos arbitrales, luego hablaremos ya del control constitucional, y obviamente por causales específicas y taxativas. No me da mucho tiempo para hablar una por las causales, es algo que también se ha ido, desarrollando en el tiempo, pero sí decir que hoy por hoy lo que ya se ha, solucionado es el tema de la taxatividad de las causales, porque hasta hace pocos años, todavía se veían causales como la capacidad de las partes, la nulidad del convenio arbitral, temas relacionados con la competencia del tribunal, temas relacionados con la la insuficiencia de motivación, el que se haya pasado el tiempo para que los árbitros emitan el laudo. Bueno, todo esto ya, la jurisprudencia sobre todo, ha ido zanjando, cerrando estas discusiones. Por ejemplo, en el tema de la competencia, ya vamos a ver luego cuando hablemos del control constitucional, ya ha quedado claro que eso es una facultad privativa de los árbitros y que no es causal para la nulidad del laudo. Por otro lado, también la falta de motivación tampoco, sin perjuicio de que luego podría ir a un tema de control de constitucionalidad. Y creo que esa sería, y el tema del vencimiento del plazo para dictar el laudo es algo que se subsanó o que se corrigió, no sé si de la mejor manera, en el reglamento de ley de arbitraje y mediación, que tiene que ver como que ya no es o no podría aplicarse como una causal de nulidad, pero
pero sí habrá una eventual acción de responsabilidad civil de daños y perjuicios contra los árbitros. Con eso voy a pasar al siguiente tema, pues que me tocaron algunos y no me da mucho el tiempo, que es el control de la constitucionalidad del laudo. ¿Qué es lo que pasó? Con la emisión, con la Constitución del año 2018, como todos sabemos, comenzó o se creó esta figura de la acción extraordinaria de protección. En ese momento, para todos, se nos generó esta primera pregunta: ¿procede o no procede la acción extraordinaria de protección contra laudos arbitrales? Hubieron sentencias con distintos criterios, pero el criterio actual, que es el que me permito compartir, es que sí procede, porque tanto el procedimiento arbitral como el laudo, que es en sí una decisión jurisdiccional, son objetos de control constitucional. Entonces, hoy por hoy se están aceptando acciones de constitucionalidad, de extraordinaria protección, pero sí tomando en cuenta que toda demanda pasa por un proceso de admisibilidad que se hace al presentar la demanda. Entonces eventualmente puede ser que muchas acciones sean realmente rechazadas si es que en este examen se considera que no son viables. Luego la siguiente pregunta ¿es conveniente o no? Si estamos diciendo que no queremos estar involucrados o tener mucha, conexión entre el arbitraje y la justicia, ¿conviene o no esta nueva revisión del laudo por parte de la Corte Constitucional? La pregunta, por un sistema constitucional como es el que nosotros tenemos, es sí. ¿Por qué? Porque evidentemente si es que existe por un hecho, cualquiera que este sea, una violación de un derecho constitucional, pues se tienen que ejercer las garantías que prevé la propia Constitución para hacer prevalecer esos derechos. Y obviamente proteger la supremacía de la Constitución. Ahora, otra interrogante que se ha dado en el tiempo y que se ha ido desarrollando, sobre todo en la jurisprudencia, es si se debía agotar o no primero la acción de nulidad. Respecto de eso, tengo que comenzar diciendo que ha habido sentencias en los dos sentidos, entre que sí se debe y no se debe, pero hoy por hoy el criterio más o menos unánime es que si es que se puede aplicar una causal de nulidad, en ese caso sí se tiene que haber agotado primero la acción de nulidad. Si es que esto no es posible y lo que se está alegando es una causa diferente a aquellas que están recogidas por el artículo 31 de la Ley de Arbitraje y Mediación, en ese caso no es necesario agotar. Pero en ese caso le corresponde a la parte accionante demostrar que justamente la acción de nulidad no es suficiente o no permitiría restaurar ese derecho presuntamente violado o vulnerado en el proceso arbitral. Otras cosas, como les comentaba hace un minuto, mucho se discutió si es que se podían resolver temas, por ejemplo, relativos a la incompetencia del tribunal arbitral. Nuevamente la Corte ha sido, en la medida de lo posible, ha tratado de respetar muchísimo la naturaleza del arbitraje, y en ese sentido el criterio más o menos unánime es que no, porque primero se desnaturaliza el arbitraje, en el cual por esencia se le da la facultad exclusivamente a los árbitros de resolver sobre su propia competencia, lo que conocemos con el principio de competence, y luego también porque no nos olvidemos que la acción extraordinaria de protección solamente cabe contra resoluciones definitivas, lo que en este caso no constituiría una declaratoria de incompetencia, porque eso únicamente abriría la vía ordinaria para las partes que están litigando. Y otra pregunta que también se ha discutido mucho es que si es que el análisis de una acción extraordinaria de protección puede proceder solamente contra el proceso arbitral o contra fases prearbitrales. El criterio es que sí procede contra fases prearbitrales. Podríamos, por ejemplo, pensar en la mediación si es que existe una violación de un derecho constitucional específico. Y con esto entro al último punto, que es la ejecución. Tengo que decir que es un punto que digamos que ha tenido una coherencia en el tiempo en cuanto al procedimiento. Antes, con el Código de Procedimiento Civil, se manejaba, igual se iniciaba, la ejecución desde la vía de premio, que no se conoce como hoy a un juicio exclusivo de ejecución, pero es prácticamente, el objetivo era exactamente el mismo. ¿Por qué? ¿Cuál es el fundamento de esto? Es que el árbitro no tiene la potestad jurisdiccional para hacer ejecutar por sí mismo lo juzgado, ¿no? Pero
que sí es claro es que los jueces que conozcan de la ejecución de un laudo no están en capacidad de cambiar o modificar la decisión del árbitro, simplemente deben ejecutarla. Bueno, todos aquí sabemos que es a través de un juicio de ejecución, y algo que es importante mencionar es que la acción de nulidad no suspende la ejecución del laudo, salvo cuando la parte afectada o la parte que recurre lo solicita expresamente, y en ese caso normalmente se fija una caución. Lo que sí tuvo un avance importante fue en la ejecución de laudos de extranjeros, porque es importante notar que en el Ecuador, si bien éramos suscriptores de la Convención de Nueva York, hasta antes del reglamento a la ley de arbitraje y mediación, se aplicaba, los jueces exigían que se aplique el procedimiento previsto en el COGEP de homologación de los laudos extranjeros, lo cual era un impedimento muy grande al momento de ejecutar los laudos. Esto se superó con el reglamento, que obviamente aplica la regla de la Convención de Nueva York. El único requisito que se exige es que una copia del laudo, y la parte contraria solamente puede oponerse a la ejecución si acredita haber cumplido la obligación, que el laudo haya sido declarado nulo, o que perdón, ya me estaba olvidando que algún punto, o que exista una orden de suspensión del laudo por autoridad competente. Bueno, eso es más o menos todo. Lo que sí les quiero decir que en materia de ejecución, es, como ya lo mencionó Jorge y lo mencionó, me parece que Oscar o alguien más, uno de los puntos que todavía nos queda muchísimo trabajo de que hacer es justamente la ejecución. ¿Por qué? Yo tengo casos, y creo que todos los que estamos aquí vamos a coincidir, de actas de mediación o laudos arbitrales que llevan más de un año o dos tratando de ejecutarse. En muchos de ellos, la principal falencia es justamente, por ejemplo, la notificación, la famosa notificación con el mandamiento de ejecución. Notificación que debería, por su naturaleza, ser distinta a una citación. Yo creo que ahí tenemos mucho trabajo que hacer. Y, por ejemplo, aplicar una regla general a la que se aplica la nulidad de las sentencias. Si en un juicio ordinario, cuando pasas a una fase de ejecución, tú no requieres, ¿no es cierto?, volver a citar, volver a notificar y agotar ese procedimiento, ¿por qué no pasa lo mismo? ¿Por qué no simplemente, una vez presentada la demanda de ejecución, se le notifica a las partes en los casilleros que ya han señalado en el arbitraje? Ese tipo de medidas de soluciones necesitamos y con urgencia, porque mientras no superemos estas trabas que no dependen del arbitraje, que no dependen del funcionamiento de los centros de arbitraje, lo mismo ocurre con la mediación, sino exclusivamente y nuevamente una dependencia de la función judicial, pues estamos atados de manos. Entonces, realmente mi llamado es a trabajar en esa línea para corregir esas deficiencias que a veces nosotros, por tener concentrada nuestra mirada en el arbitraje, en el procedimiento arbitral, no vemos, y que están un poquito más hacia la derecha, como puede ser. Muchísimas gracias.